pregunta era, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado liderando este equipo y cómo lo ha superado? Me estaba comentando. ¿El equipo o el Ministerio Juvenil? El equipo, básicamente, el trabajo es coger chicos de diferentes contextos. Muchas veces no muy, con un contexto familiar detrás no muy fácil, donde hay que lidiar a veces con los familiares. Como te comentaba, había el caso de un chico que le costó mucho bautizarse, por ejemplo, por el simple hecho de que sus familiares no querían que se bautice, aún siendo ya mayor de edad. Incluso él tuvo en el día que quería bautizarse, el que se iba a bautizar, a sus padres poniéndose en la puerta, no dejándolo salir de su casa. El problema eran los padres, la familia, claro. no él. Él sí, él quería. Los padres no querían porque no podía cambiarse de religión. Acá había mucho arraigamiento en el mundo católico romano, ¿no? Y no querían que se bautice, por ese lado. Por otro lado, el joven rimense, al tener esa raíz, ese arraigo en el mundo católico romano, el contexto totalmente familiar, es bastante difícil que lo tome la decisión de un momento a otro de ser creyente, ¿no? He tenido casos que hemos manejado desde los 15 años y recién a los 25 están viniendo a consagrarse, buscando al Señor, después toda una ruta de vida chancada, ¿no? Pero también a la vez se convierte en una bendición, porque bueno, uno ve que vienen al Señor, y eso es lindo. No hay conversiones en masa, justamente por esos casos. Lo otro es el tema de que el RIMAC es un distrito bastante adelantado en el asunto del pecado. O sea, todo tipo de inmoralidad en el RIMAC, que hay en cualquier otro lugar, el RIMAC ya lo tiene. Drogas, sexo, prostitución, todo hay aquí. Por lo tanto, hay chicos que cuando vienen a la iglesia, he tenido casos de chicos homosexuales, ¿no? Más de uno que han venido y hemos tratado de amarlos y de darles todo el cariño, todo el aprecio, pero ese choque con ese contexto no ha sido fácil. Entonces son desafíos morales muy fuertes con los que se choca, pero gracias a Dios esa bendición de que cada vida cueste un poquito más que tal vez les cuesta a otros, nos lleva también a valorar cada vida. Claro. Sí, cuando diferentes ideas y cuando surge algún desacuerdo entre los líderes, entre tal vez su idea de usted y los que le apoyan, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para manejar ese conflicto, para atenderlo? ¿Cómo lo maneja? Resolución de conflicto. Bueno, algunos pasos importantes, ¿no? Primero, yo, particularmente en mi forma, y es parte también de mi personalidad, yo suelo escuchar a las personas, ¿no? Pero también, así como suelo escuchar, suelo hacer preguntas. Y las preguntas siempre va a ser el por qué, el para qué, como para más o menos entender a qué los lleva a no estar de acuerdo con lo que yo planteo, o en lo que no esté de acuerdo uno con lo otro, o con el planteamiento general. Y lo segundo allí es que, en primer lugar, tengo que cuidarme mucho en mis motivaciones, como para no cerrarme en una imposición a rajatabla, o en algo que me están diciendo, o en mi pensamiento y en mi orgullo de, no, es un muchacho que me está contradiciendo, es un malcriado, ¿no? Sino tratar de entender el por qué no está de acuerdo, y si son razones valederas, pues lo escucharé, lo entenderé, y también yo le expresaré mis razones, ¿no? Claro. Para que él pueda entender por qué yo impongo ese detalle. Cuando me ha tocado algunas veces entender y enseñarles
y decirles, miren chicos, ahora no les puedo explicar, pero se va a hacer así porque lo estoy disponiendo yo, ¿no? Claro. Me ha tocado momentos decir eso. Y una vez que han obedecido y han entendido el porqué, entonces ahí los he cogido y les he dicho. Y he tenido que decirles, no, miren, ¿se acuerdan que sí? ¿Ahora entienden por qué? Sí. Porque la obediencia también a veces no es que yo tengo que entender para obedecer. A veces en el proceso de la obediencia recién voy entendiendo el por qué se me dio esa orden, ¿no? Claro. O después que pasó, también entendí, ¿no?, el por qué se dio esa orden. Pero hay cosas fundamentales que yo ya traigo en mi forma de trabajar, ¿no? Plasmado, que no lo voy a cambiar, pero hay espacios donde dejo sí a la elección, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un campamento. Eso no es negociable. Claro. ¿No? Entonces, pero, ¿qué fechas opinan ustedes? Ok, no es un campamento donde tienen que participar todos los líderes. Eso no es negociable, ¿no? Ya, pero ¿qué temas ustedes creen que podamos llevar con los chicos? Porque como son líderes de célula, ¿no?, con los chicos, ustedes que conocen más a los chicos. Entonces, hay cosas que no negocio y hay cosas que sí lo pongo sobre la mesa como para que puedan elegir. Claro. ¿Sabes? Busca en una persona, en un joven, antes de sumarlo a su equipo de liderazgo. Primero, que sea creyente. Claro. Aunque parece mentira. Bautizado. Bautizado. Claro. Sí. Pero aunque parezca mentira, realmente ese filtro es lo que sí miro, ¿no? Asegurarme que realmente sea creyente, ¿no? Creo que en la base del temor de Dios, en cualquiera se puede lograr muchas cosas con el tiempo, ¿no? Con cualquiera. Bueno, el Señor Jesús lo hizo, ¿no? Cogió a 12 hombres comunes y hizo lo que hizo y empezó el gran movimiento que es la vida, el mundo cristiano, del cual somos parte nosotros hoy en día con el paso de los años, ¿no? Entonces, eso es elemental. Lo otro, creo que una de las cosas que es importante es que ellos estén dispuestos a dejarse pastorear, ¿no? A dejarse guiar, a dejarse llevar y a dejarse aconsejar. Creo que lo que hoy mucho se usa en la sociedad, en los trabajos, en el mundo psicológico, en la Biblia lo expresa claramente, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema de el ser bastante condescendientes, que una persona pueda soportar la presión al trabajo y todo eso. Creo que cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, cuando dice soportándoos y perdonándoos unos a otros, ustedes pueden experimentarlo, incluso en el trabajo, ¿no? Cuando uno está bastante cercano a alguien constantemente, trabajando con las mismas presiones que tiene cualquier labor, sale a relucir el carácter de la persona y tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque todos tenemos eso, ¿no? Virtudes, defectos, todo eso sale. Entonces hay momentos lindos, pero también hay momentos de tensión y depresión. Y en esos momentos pueden haber roces, pueden haber dificultades, hasta ofensas se suele dar en el ministerio. Entonces ahí viene la clave de estas dos palabritas que Pablo usa y que a mí me encanta mucho en los equipos siempre hacer este llamado cuando hacen estas cosas, ¿no? Soportarse y perdonarse, ¿no? O sea, hay momentos donde voy a tener que soportar a mi hermano y hay momentos donde voy a tener que perdonarlo. Y eso permanentemente, siempre. Bueno, yo también lo hago con ellos y creo que también ellos lo van a hacer conmigo, ¿no? Porque como pastor, estando a cargo, estando a la cabeza, pues también en algún momento va a tener que salir parte de mí y parte también de mi carácter que normalmente pues en la vida pasiva no lo conocen, ¿no? Pero pues hay momentos donde uno tiene que... O sucede, ¿no? Entonces, bueno, no soy perfecto, ¿no? Claro. Claro, al final somos... ¿Cómo es la relación del equipo, ¿no? La relación, la comunicación, un equipo donde haya confianza, ¿no? Y en base a eso, la pregunta sería, ¿qué hace usted concretamente para construir confianza entre los integrantes del equipo? Porque obviamente, si no hay confianza,
Claro. cómo va a avanzar ese equipo, ¿no? Sí. ¿Qué hace concretamente ahí? Bueno, quiero empezar con esta salvedad, ¿no? Ujú. Confianza no es ser confianzudo. Claro, exacto. Pero sí es muy importante la confianza. Creo que el ministerio, una de las claves es la confianza, ¿no? Entonces, de hecho, esa confianza como elemental en formar un equipo no es casualidad, sino son cosas que son intencionales, Ujú, acciones concretas. Creo, por ejemplo, en situaciones como los domingos, después de una labor, ir a comer juntos. ujú. Los chicos, yo estoy en otra etapa de la vida ya, me cuesta un poco más, Claro. pero los chicos sí están en otra etapa, pues sí, a veces, por ejemplo, nosotros terminamos todo el movimiento juvenil los sábados aquí, plan de 10 de la noche, ¿no? Ya, Y pues se van a comer su claro. hamburguesita, pues a la Ya, espalda. Y ni modo, a claro, veces tengo que ir con ellos, claro. porque es parte de esa que aparentemente pareciera no importante, Ujú, pero sí es importante, ujú, ¿no? Porque esos son los espacios donde hay que construir confianza, ¿no? Un pastor me decía, ¿no? Que la vida cristiana o la vida de culto, la vida de congregar, ujú, no termina cuando se adhieron los anuncios y dijo, amén, estamos despedidos del culto, ujú, sino que esa parte donde tú caminas después de eso, te saludas con los hermanos, conversas con ellos, ujú. eso es importante también, ¿no? Claro. Eso también es espiritual y eso es parte de la construcción también del ministerio. Ujú, Entonces, esos espacios yo los considero muy importantes, ¿no? Estar con tu gente, con los chicos, conversar con ellos, preguntarles cómo ujú, están, guiarlos y también en el transcurso de la semana poder tener espacios con ellos, ujú. Ah, ya. individualmente Ujú, o de dos en dos ujú, o en grupo también, y que no solamente todas las reuniones sean para hacer trabajo, ¿no? ujú, Sino también hay reuniones, por ejemplo, con el liderazgo. Este año nos fuimos a Chincha, a la ujú, playa, ujú, en un full day, ujú. con permiso del pastor, y no vimos ningún asunto, digamos, de Ministerial. Ajá. planificación de actividades de la red, Ujú, ¿no? Tuvimos tiempo de compartir el devocional, fuimos al culto de la iglesia ahí en Chincha, y de ahí nos fuimos a la playa, ¿no? Y un tiempo simplemente de compartir, de departir, porque eso es lo que construye confianza. claro. Hace poco tuvimos un campamento, y después del campamento, como quedó un dinero, bueno, Ujú, conversé con la chica encargada de lo que es la tesorería, ujú, lo que así, vamos a comer al pollo, ¿no? ujú. Con todos los líderes, vamos y comimos. Así que esos espacios son importantes. Claro. Sí, totalmente. A lo que se le llama